acostumbrarse. Bien, continuamos con la Ley 8/2008 de Salud de Galicia y en este caso vamos a ver el capítulo 4, ¿vale? Que nos habla sobre las infracciones y las sanciones. Como vimos en los apartados anteriores, se han introducido un montón de normas nuevas, ¿no? Toda norma que no implique una sanción no suele ser respetada. Vale. Entonces, ¿qué nos van a decir aquí? Nos van a tipificar las infracciones que se pueden cometer en materia de salud y nos van a decir las sanciones que conlleva el llevar a cabo una de estas infracciones. Varios de los artículos de este capítulo han sido modificados por la ley del 2021, por la 8/2021, ¿vale? A causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, también os tengo que decir que los artículos 41, 42 y 43 describen infracciones leves, graves y muy graves y son muy similares a las infracciones que establece la Ley 14/1986, la Ley General de Sanidad, ¿vale? Que ya vimos en su momento. Entonces, vamos a centrarnos más en lo que nos implica, en lo que nos preocupa, ¿no? para este caso, ¿vale? El artículo 39, un artículo de los modificados por la Ley 8/21. Vale, ¿qué nos dice? Nos habla de que son infracciones sanitarias las acciones o omisiones tipificadas. Acción, omisión, acción, hacer algo, omisión, dejar de hacerlo, ¿vale? El no hacer algo también puede llegar a ser una infracción. El omitir una actividad a la que estoy obligado a realizar, ¿vale? ¿Qué van a ser objeto de sanción? Las infracciones establecidas en este título, ¿vale? Voy yendo... bueno, disculpad que aquí sí que... En el 3, por destacaros una cosa, en el 3 nos dice, si una misma acción o omisión fuese constitutiva de 2 o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que conlleve mayor sanción. Esto es un principio que también contempla la Ley General de Sanidad y es el principio del non bis in idem, que significa que la misma acción o la misma omisión no puede ser castigada 2 veces, ¿vale? Bien, ¿qué más nos dicen por aquí? Nos dicen que si el órgano competente para resolver el procedimiento tiene conocimiento de la instauración de causa penal, porque hay determinadas situaciones que pueden ser infracciones administrativas, de tipo administrativo, cualificadas aquí en la Ley de Salud de Galicia, también pueden ser delitos. Entonces puede haber una causa penal abierta, ¿vale? Entonces, ¿qué suele ocurrir? El penal manda sobre los demás. El penal siempre manda. Si hay un administrativo abierto y se abre un penal, el administrativo se para y espera a ver qué pasa con el penal. Si en el penal quedamos absueltos, vuelve a arrancar el administrativo, ¿vale? Bien, luego puede haber medidas administrativas adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas. Bien, y aquí casi voy a continuar. No tiene carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos. Aquí nos habla sobre la tramitación del procedimiento sancionador y los plazos, ¿vale? Que no creo yo que sea relevante para vosotros. Aquí, importante, artículo 39 bis, añadido en el 21, ¿vale? El añadido por la Ley 8/2021. Nos hablan de los sujetos responsables de las sanciones, personas físicas o jurídicas, ¿vale? Responsables. A título de dolo o culpa. Rápido os lo cuento. El dolo, ¿qué es? Lo hago, sé lo que voy a hacer y quiero hacerlo. La culpa suele venir casada con la imprudencia, ¿vale? Lo hago, pero si conociese el resultado no lo haría, ¿vale? Así, resumido rápido. Bien,
Acciones o omisiones que constituyan infracción, ¿vale? De las infracciones cometidas por los menores de edad, ¿quiénes serán responsables? Subsidiarios, sus padres y madres, tutores y tutoras, guardadores y guardadoras, ¿vale? O persona adulta responsable. Bien. Continuamos con el artículo 40. El artículo 40 nos dice que las infracciones se califican en leves, graves y muy graves. Persona adulta que se refiere a más de 18 años. ¡Ay! Una persona adulta, más de 18 años. Bien, el artículo 40 sí que puede ser objeto de, fijaros, es algo muy simple, pero me pueden preguntar qué tipo de, según conforme la Ley de Salud de Galicia, qué tipo de infracciones existen. Y te pueden decir leves, graves, muy graves, leves, menos graves y graves. Pueden entrar en el juego ese, ¿vale? Nos quedamos con leves, graves, muy graves. Bien, en el artículo 41 nos va a hablar, y aquí es donde os dije antes que artículo 41, el artículo 41, 43 y 46 nos repetía un poco no, miento, 41, 42 y 43, porque luego se introducen los bis. Ahora lo vemos. Las infracciones leves reiteran un poco el tema de la Ley General de Sanidad, ¿vale? Echarle un vistazo, porque a mí lo que me importa realmente es este. El artículo 41 bis, ya veis, cuando lleva el bis, cuando lleva el ter, son artículos introducidos ahí. Vale, pues este artículo 41 bis, ¿quién lo introdujo? La Ley 8/2021, introducido en el 21, y nos habla de las infracciones leves en materia de salud pública, relacionado directamente con el tema de las normas introducidas por el tema del COVID-19 también. ¿De qué nos habla? Del incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla, ¿vale? Nos habla del incumplimiento de la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Aquello que vimos que era novedad del 21, nos lo establecieron como novedad y ahora lo establecen como novedad en infracciones también. Más cosas. Negativa injustificada el sometimiento a reconocimiento médico a la realización de pruebas diagnósticas. Negativa injustificada el sometimiento a medidas de prevención consistentes en la vacunación. Ojo, ya vimos que ese apartado había sido declarado inconstitucional. Incumplimiento de medidas de prevención aprobadas por la autoridad sanitaria consistentes en limitaciones, libertad ambulatoria y circulación. ¿Vale? Esto, todos son novedades. Antes esto no era infracción calificada por la Ley de Salud de Galicia. Esto se introduce en el 2021, ¿vale? Incumplimiento de medidas de prevención, limitación de reuniones y agrupaciones, participación en reuniones, fiestas y cualquier otro tipo de actividades, el incumplimiento de medidas preventivas de seguridad sanitaria en lugares de trabajo, etc. ¿Vale? Incumplimiento del horario de apertura o cierre de establecimientos. ¿Vale? Acordaros de aquello de hay que cerrar a las 10, hay que cerrar a las... ¿Vale? Incumplimiento de elaboración de protocolos o planes de contingencia, los que se hacían para los eventos, ¿vale? Incumplimiento de medidas sobre limitación de aforo, también teníamos, pues si es un aforo tal, pues se reduce al 30% o al 50%, tal. Todas estas infracciones, obviamente, antes no estaban, ahora sí. El artículo 41 bis, nuevo. El artículo 41 bis, ¿qué hace? Cogemos aquellas normas nuevas y las transformamos en infracciones y que van a conllevar sanciones. ¿Vale? Incumplimiento de la distancia de seguridad entre personas o mesas. ¿Vale? Y va por la línea de la... Aquí, pues, hablan de empresas, pero bueno, os subrayé lo que considero así más importante, que va enlazado con lo que acabamos de ver en el anterior apartado. Aquí en el 42 nos hablan de las infracciones graves. Vale, vuelvo a pasarlo rápido. ¿Por qué? Porque, como os dije, infracciones graves, muy similar a la Ley General de Sanidad y un poco reitera lo que dice ella y aquí no hay novedades, ¿vale? Pero donde sí vamos a encontrar novedades es aquí, en el artículo 42 bis, que nos habla de las infracciones graves en materia de salud pública. ¿Vale? Bien, fijaros que antes estábamos con las leves, ahora estamos con las graves. Este artículo
Reitero, añadido por la Ley 8/2021, ¿vale? Novedad del 2021, dice que es infracción grave la denegación de apoyo, auxilio o colaboración a las autoridades sanitarias o sus agentes cuando no sea constitutiva de infracción muy grave, porque puede serlo, ¿vale? Incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad sanitaria competente, ¿vale? Sobre todo si conllevase daños para la salud, realización de conductas previstas en determinados apartados del artículo 21 bis, ¿vale? Hay unas conductas que hemos visto en el artículo 41 bis que se convierten en infracciones graves, pero cuando pudieran producir un riesgo o daño grave para la salud de la población, siempre y cuando no sean constitutivas de infracción muy grave, ¿vale? Está en leve, si pueden producir un riesgo o daño para la salud, se pasan a grave, pero incluso existen casos en los que puede ser muy grave. O sea, si yo, se voy a poner ejemplos chorras, o sea, si yo no llevo la mascarilla en un caso de crisis sanitaria de epidemia, pues me pueden sancionar como una falta leve. Pero si además de no llevar la mascarilla voy tosiéndole a los de al lado, pues a lo mejor ya se considera un poco una falta menos leve y más grave, ¿no? Porque puede producir un riesgo o daño grave para la salud de la población. Bueno, por ejemplo, vale, la falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento prescrita o indicada por los profesionales sanitarios, ¿vale? Eso también es cuando no sea constitutivo de muy grave. Aquí vemos cómo falta de cumplimiento voluntario de la obligación de cuarentena, indicadas o prescritas por la autoridad sanitaria, la resistencia o obstrucción frente a las autoridades sanitarias, a sus agentes o a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el cumplimiento o ejecución de aquellas actuaciones que fuesen exigibles de acuerdo con la normativa sanitaria en materia de salud pública, el incumplimiento de las obligaciones de comunicación de información o de otras obligaciones en materia de salud pública, la falta de colaboración o la negativa a suministrar datos o información, ¿vale? O el suministro de datos falsos, también, ¿vale? Estamos con las infracciones graves del 42 bis, introducidas en el 21, apertura de locales, celebración de actos, cuando la conducta no sea, cuando estén prohibidas o suspendidas. Y fijaros en la coletilla, cuando no sean infracciones muy graves, organizaciones de fiestas, reuniones, etcétera, cuando están prohibidas o suspendidas. Otras conductas que puedan producir riesgo grave. Y luego hablamos, aquí en la L nos habla sobre el personal titular de las instalaciones donde puedan cometerse alguna de estas infracciones, ¿vale? Esa persona titular también sería culpable, ¿no? Habría cometido una infracción grave. Vale. Bien, artículo 43 nos habla de las infracciones muy graves. Bien, este artículo sufrió una modificación en 2018, ¿vale? 2018, es decir, no nos lo tocaron desde 2018. Entonces, no es modificación del 21. Bien, lo dicho, vistazo, yo me lo paso rápido porque voy a lo que me interesa, a lo nuevo, y lo nuevo es esto. Artículo 43 bis, infracciones muy graves en materia de salud pública. Como vengo repitiendo en el 41 bis, 42 bis y 43 bis, añadido por la Ley 8/2021, ¿vale? ¿Qué nos dice que son infracciones muy graves en materia de salud pública? Incumplimiento por acción o omisión de la normativa sanitaria vigente de las medidas de prevención cuando se produce un riesgo o un daño muy grave, ¿vale? Para la salud de la población. Falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento prescrita o indicada por los profesionales. Aquí veis, pero se produce un daño grave o riesgo o daño muy grave. Falta de cumplimiento voluntario de la obligación de cuarentena. Volvemos al riesgo o daño muy grave. ¿Veis que el riesgo o daño muy grave implica que sea una infracción muy grave? Y el riesgo o daño grave era el de las infracciones graves. ¿Vale? Bien. Aquí, como veíamos antes, fijaros, las previstas en el artículo 42 bis, aquellas que os decía, no, que podían ser leves, graves o muy graves dependiendo de hasta qué punto ponga en riesgo la salud de la población. Si es un riesgo leve, no es lo mismo que vaya sin mascarilla
yo qué sé, por la avenida por una avenida amplia, que si me meto sin mascarilla y en un cine lleno de gente. Pues no es lo mismo. Vale, fijaros el último punto, la reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos 5 años se considera una falta muy grave. Bien, ¿y qué sería de las infracciones y las sanciones? Pues si nos dicen que algo constituye una infracción, pero si no nos dicen que nos van a sancionar por ello, aquí poca gente respetaría las normas, ¿no? La sanción es una parte fundamental de la infracción. Vale, entonces las infracciones van a ser sancionadas, obviamente. Artículo 44 bis, sanciones. ¿Veis que van casadas? Infracciones leves con sanciones, sanciones a secas, y las infracciones en materia de salud pública con sanciones en materia de salud pública. Es decir, llevan el tema de la salud pública lleva sus sanciones exclusivas asociadas, ¿no? Dice, las infracciones en materia de salud pública serán sancionadas guardando la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. ¿Vale? Este artículo, obviamente, 44 bis, ha sido añadido por la Ley 8/2021. Para la determinación de la sanción se va a atender pues, al incumplimiento de las advertencias previas, al número de personas puestas en riesgo, al nivel de la responsabilidad exigible a esa persona, a los beneficios obtenidos a causa de la infracción. Claro, si, por ejemplo, yo organizo fiestas y no hay ninguna fiesta en toda la provincia de Pontevedra y la gente está con muchas ganas de fiesta y hago una fiesta cuando lo tengo prohibido, pues igual toda esa gente, y estoy ganando dinero a costa de poner en riesgo la salud pública. Pues ese beneficio obtenido va a agravar la sanción, ¿no? Va a ser que la sanción sea más grave. Y la permanencia o transitoriedad de los riesgos. Vale, infracciones leves. Hasta, ya veis por aquí, infracciones tipificadas en los artículos 41 bis, 42 bis y 43. Para infracciones leves, del 41 bis, ahí tenéis los números. Para las graves, del 42 bis, ahí tenéis los números. Y para infracciones muy graves, las del 43 bis, ahí tenéis los números, hasta 600.000 euros. ¿Vale? Bien, la conducta consistente en el incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla, esto se sale un poco de esas infracciones, cuando se cualifique como infracción leve, corresponderá a una sanción mínima de una multa de 100 euros, ¿no? Aunque se prevé la posible imposición de una sanción de multa de cuantía superior si ese uso inadecuado de la mascarilla no se califica como infracción leve. O sea, no siempre el uso de mascarilla o el incumplimiento de la obligación de uso de mascarilla va a conllevar la de 100 euros. Puede ser más en determinados casos, ¿vale? Pero si es cuando es una infracción leve, tal, pues sí, 100 euros. Bien. En caso de infracciones muy graves, además de esta sanción de multa, pueden imponerse sanciones accesorias. Pues prohibir recibir ayudas, si es una empresa la que incumple, por ejemplo, ese establecimiento que organizó la fiesta, ¿no? Cierre temporal de los establecimientos. Vale, el artículo 45 también es uno de los modificados por la Ley 8/2021, ¿vale? Y nos habla sobre la competencia para la imposición de sanciones. ¿Quién tiene la competencia? ¿Qué nos dice? Nos dice que los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, competentes para la imposición de las sanciones de los artículos 41, 42 y 43, con excepción de las contempladas para los ayuntamientos, son los órganos de la Consejería de Sanidad y el Servicio Gallego de Salud, hasta los 120.000 euros, 120.202,42, los 20 millones de pesetas. Y el Consello de la Xunta desde los 120.202,43 euros, ¿vale? Tenemos un hasta y un desde. Y corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de la competencia sancionadora cuando las infracciones del 41, 42 y 43 se producen en sus áreas de responsabilidad, ¿vale? Aunque las administraciones autonómicas siempre podrán
actuar en sustitución de los ayuntamientos, pero en principio le corresponden las infracciones cometidas en su área de influencia. 45 bis, como todos los que estamos viendo con el bis, introducido por la Ley 8/2021, novedad del 21, competencia para sancionar las infracciones en materia de salud pública. Ya veis, la coletilla de salud pública, infracciones en materia de salud pública, las sanciones en materia de salud pública. Vale, corresponde a los ayuntamientos la competencia para infracciones leves previstas en los artículos, los apartados del artículo 41 bis. Esto sobre todo es el tema de mascarillas, de reuniones, etcétera, etcétera. Infracciones previstas en otros apartados cuando afectan a sus áreas de responsabilidad y, sobre todo, si os fijáis, es cuando las infracciones se cometan ya sea en su área de responsabilidad, ya en relación con autoridades sanitarias locales o sus agentes o policía local. O sea, cuando el ayuntamiento entra en competencia en temas leves, porque no va a venir la Xunta en la Consellería de Sanidad a sancionarnos al pueblo por no llevar mascarilla, ahí entra la competencia de los ayuntamientos, o en temas que sean de su competencia, ¿vale? Aquí nos sigue diciendo lo que es competencia de los ayuntamientos. Le echáis un vistazo, no creo que vayan al detalle en esto. Vale, ya veis que es larguito el artículo, ¿vale? Porque incluso las del 43 bis, que sabemos que son las muy graves, cuando afectan al área de responsabilidad mínima sobre las que ejercen el control sanitario de los ayuntamientos, también la competencia sancionadora va a ser del ayuntamiento. ¿Un ayuntamiento puede imponer sanciones por infracciones muy graves? Sí. Puede imponer todo tipo de sanciones por infracciones muy graves, graves o leves, pero ya veis que siempre es cuando afecten al área de responsabilidad o al área de competencia. Vale, y ahí pasamos a quién corresponde la competencia, ¿qué competencia corresponde a la administración autonómica? La competencia por las infracciones públicas tipificadas en la presente ley, distintas de las enumeradas en el apartado anterior. Muchas veces las leyes hacen esto, ¿vale? Dicen, todo lo que no corresponde a los del artículo anterior, a los ayuntamientos, es nuestro. Básicamente es lo que nos dice aquí, ¿vale? ¿Y quiénes son los órganos autonómicos competentes? Pues la persona titular de la jefatura territorial, correspondiente a la consejería competente en sanidad, la persona titular de la consejería competente en materia de sanidad, dependiendo, ya veis, para el tipo de infracciones, ¿vale? El consejero de sanidad para las infracciones muy graves. Eso también podría ser, ¿no? Que os digan, el consejero de sanidad es competente para el ejercicio de la potestad sancionadora en caso de infracción leve. No, pero muy grave, sí. Vale, el artículo 46 también es un artículo modificado en el 2021 por la 8/2021. Nos habla de las medidas provisionales previas a la apertura del expediente sancionador. Como os decía antes, cuando hay expedientes administrativos, a veces en los plazos se pierde mucho tiempo. Aquí se establecen unas medidas provisionales, es decir, si algo se está haciendo mal, yo tengo la potestad de hacer algo antes de iniciar un procedimiento sancionador, un expediente sancionador que para guardar todas las garantías, la defensa, etcétera, etcétera, requiere unos plazos. Vale, pues podemos tomar medidas provisionales. Medidas provisionales, pues por ejemplo, suspensión de actividades, desalojo, clausura o precinto de centros, servicios, establecimientos o instalaciones. Vale, os digo, estas medidas provisionales también tiene que tener una resolución motivada, respetando el principio de proporcionalidad, es decir, con unas garantías, ¿vale? No es el vale todo. El artículo 46 bis, como todos los demás, añadido por la 8/2021, en 2021 nos habla de las medidas de adopción directas por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Estamos hablando de casos en los que conlleve un riesgo grave o peligro inminente para la salud de las personas, ¿vale? Los agentes pueden adoptar de forma directa, ¿vale?,
previo requerimiento a las personas responsables, las siguientes medidas: suspensión inmediata de actividades, desalojos y, fijaros en la apertura, aquellas otras medidas que se estimen necesarias, ¿vale? Pero que guarden la debida proporción en la atención a los bienes y derechos objeto de protección. Es decir, lo necesario, pero me vuelvo a compensar con sí, pero proporcional, ¿vale? Artículo 46 ter, también medidas provisionales durante el procedimiento sancionador. Aquello era, el anterior, el que vimos antes era previas, ¿vale? Y esta es durante el procedimiento sancionador. Este artículo 46 ter, como todos los que tienen la coletilla, añadido por la ley 8/2021, ¿vale? Aquí que nos dice que incoar significa iniciar, ¿no? Iniciar el procedimiento sancionador. Una vez iniciado ese procedimiento sancionador, el órgano administrativo puede adoptar medidas provisionales. Aquí nos dice pues, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera dictarse, así como para la salvaguarda de la salud, ¿no? A veces vamos a necesitar, la administración va a necesitar llevar a cabo esas medidas provisionales, porque si no, a veces si esperamos a que se termine el expediente sancionador, la medida que se lleve a cabo no tendría los efectos deseados, ¿vale? Bien, prescripciones. Prescripción de infracciones y de sanciones. Las infracciones prescriben, las leves al año, las graves a los 3 años y las muy graves a los 5 años. ¿Qué significa eso? Que si yo organizo la fiesta aquellas fiestas para contagiarse, que incluso decían, ¿no? Eran fiestas especiales para contagiarse. Yo lo veo ahí a lo mejor encuadrado en la muy grave. Tendrían que pasar 5 años desde la organización de esa fiesta para que la infracción prescriba y no me puedan sancionar por ello. Eso es lo que significa, ¿no? La prescripción de una infracción. Que al prescribir se entiende que como que no hubiese ocurrido, ¿vale? Ya no me pueden sancionar por ella. Y las sanciones pues tienen un plazo de prescripción igual. Y en prescripción de sanciones, ¿qué ocurre? En prescripción de sanciones, si os fijáis, en las infracciones, la cosa ocurre y no me han sancionado, ¿no? La cosa ocurre, no se inicia nada, no tal. La prescripción de sanciones es, la cosa ocurre, me sancionan y yo no doy cumplimiento a la sanción. Y si pasan 5 años desde que me sancionaron, entonces ya no me pueden requerir que dé cumplimiento a la sanción. Y en eso consiste un poco las prescripciones, ¿vale? Bien, los cálculos de los plazos de prescripción que pues comienzan el día en el que la infracción se ha cometido, si es infracción continuada, en el que termina la actividad, si son hechos desconocidos, comienza el día en el que se manifiesten. ¿Cómo se interrumpe? Con el conocimiento de la persona interesada o el inicio del procedimiento sancionador, es decir, hago esa fiesta que dijimos y a los 2 años se inicia un procedimiento sancionador y ese plazo de prescripción de 5 años se para, se interrumpe, ¿vale? Y se reanuda esa prescripción por paralización superior a 1 mes por causa no imputable al responsable, es decir, se inicia el procedimiento sancionador pero está paralizado durante más de 1 mes y vuelve a empezar a contar ese plazo de 5 años, ¿vale? Bien, eso con respecto a las infracciones. Con respecto a las sanciones, ¿cuándo empieza ese cálculo? Desde el día siguiente a aquel en la resolución de la imposición de que la imposición de la sanción sea ejecutable, es decir, cuando yo recibo una carta en casa diciéndome usted ha sido sancionado por realizar una fiesta ilegal con una multa de 100.000 euros. Ese día empieza el cálculo del plazo de prescripción, ¿vale? Comienza desde el día siguiente el transcurso del plazo para recurrir contra la misma, siempre nos van a dar un plazo, ¿vale? Suelen ser de unos 20, 30 días, depende. ¿Qué interrumpe la prescripción? La iniciación con conocimiento de la persona interesada del procedimiento de ejecución, ¿vale? Si inician un procedimiento, el procedimiento de ejecución puede ser un procedimiento de embargo, ejecutar es eso, es solicitar una deuda de forma activa. De forma activa eso, con un embargo de sueldos, con un embargo de una cuenta bancaria, eso es un procedimiento de ejecución.
y se reanuda la prescripción de la sanción cuando se paraliza el procedimiento por periodo de más de un mes, igual que antes, y si se desestima el recurso de alzada contra la resolución que motiva la imposición de sanción, la prescripción comienza el día siguiente de finalización del plazo para la resolución de dicho recurso. Normalmente en administrativo tenemos una serie de plazos para recurrir. Esto es lo mismo que, vamos a ver, esto es la administración. Aquí es lo mismo, o podemos aplicar más o menos lo mismo para Hacienda, para tráfico, para un montón de situaciones de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ante una sanción de la administración, yo cometo una infracción, se me sanciona, me va a llegar una notificación y va a haber un procedimiento administrativo. Como último escalón de ese procedimiento administrativo está el tema de ese recurso de alzada que nos dicen, ¿no? Interponemos ese recurso de alzada, nos dicen que no tenemos razón y en este caso ahí empieza a computar el periodo de la prescripción de la sanción. Cuando nos dicen que no tenemos razón en el recurso de alzada, porque después de ese recurso lo que nos queda es ir a los tribunales. Ya lo que es la relación con la administración, ahí acabó. Luego nos queda eso, ir al contencioso administrativo, los tribunales contenciosos administrativos, pero que ya están fuera de lo que es la administración en sí. Vale. Y hasta aquí, infracciones y sanciones.